Bueno, hemos tenido un ratillo aquí para estirarnos, que nos ha venido bien. Y como os decía, os voy a contar el poder de hacer visible lo invisible y cómo uso yo la tecnología y la ciencia, lo he usado conmigo y cómo lo quiero aplicar en distintos ámbitos. Lo primero que os quiero poner aquí es esto de masking o hiding, enmascararse o esconderse. Luego vamos a ver por qué es importante, pero os quería contar que cuando yo di la charla aquí en mayo, hace 4 meses, se ve por ahí el mismo decorado, no miento, estaba haciendo masking, yo estaba enmascarando, pero no lo sabía. ¿Os ha pasado alguna vez eso? Porque vosotros relacionáis masking con lo que estábamos viendo con Nico, ¿no? Dar como la versión más competente de uno mismo, quizá, ¿no? En un momento dado. O quizás si estás hablando con alguien pero estás un poquillo cansado, pues no quieres que la otra persona piense quizá que eso es así y pones tu mejor cara, ¿no? Pones una sonrisa. Pero esto de hacer masking sin saberlo, ¿por qué puede pasar? Pues a mí me ha pasado desde que tengo 5 años más o menos. Y lo sé ahora, recientemente, hace 2 meses. Os quiero hablar también de mis temas de interés profundos. Son la neurodivergencia, medicina genómica, bioingeniería y educación. Es en esto en lo que he estado dedicando mis últimos años profesionales y personales. Y os empiezo aquí, había un vídeo, pero como es PDF no se va a ver. Este es un vídeo que vi en Instagram, empieza hablando de educación, de un profesor, pedagogo además, que paró por un día las clases y les dijo a sus alumnos: hoy no os voy a enseñar nada académico. Lo que vamos a hacer es poner una papelera, como si hubiese aquí una papelera, y aquí en el proyector escribiéramos la frase que está en brasileño portugués: eches un miedo a la papelera. Entonces los alumnos de esa clase iban saliendo a la pizarra y en vez de contar historia, tecnología o algo académico, iban contando cuál era su miedo. Y el vídeo, luego os paso el enlace si queréis, es muy emocionante porque todos salen y no solo uno se emociona, ahí se desenmascaran pues unos 12 o 13 alumnos y todos rompen a llorar. Yo tengo una startup que se llama StressTech y lo que hacemos es analizar estrés en la voz con inteligencia artificial. Hicimos varias charlas con el Ayuntamiento de Madrid, nuestra startup StressTech, y otras como Emotions, que es una red social para adolescentes en las que se desenmascaran las emociones. Neurotechnologies, una diadema que también mide para tu casa si tienes estrés, ansiedad o cómo es tu estado emocional. Y Oalidi, que es de una persona que usó desde pequeñito el arte como terapia y ahora lo está enlazando con inteligencia artificial. Así que yo tuve una experiencia docente porque hice el máster de profesorado el año pasado de educación de secundaria, bachillerato y FP. Y en principio tenía yo la idea de ir a un centro de FP de informática porque yo estuve dando con mi primera startup clases de desarrollo multiplataforma en la UTAD, en una universidad, a alumnos de FP que también tienen esa opción. Pero la vida quiso que llegara a secundaria. Y os quería aquí contar la edad. En secundaria se empieza con 12 años. Entonces yo pude ver alumnos desde los 12, daba tecnología, clase de tecnología, desde los 12 años hasta los 17. En primero de la ESO se entra con 12-13 y en segundo con 13-14. Pues me impresionó tanto la necesidad de acompañamiento emocional que tenían los alumnos de 13 años que dije: ¿os acordáis de lo de la gran renuncia de la pandemia? Hace 4 años, que la gente en nuestro sector, sobre todo en Estados Unidos, empezó a dejar los trabajos. Hubo aquí como una sacudida de esquema de valores y dijeron: yo no quiero esto más, yo no quiero esto en mi vida, ¿no? Y se fueron de los trabajos. Pues a los chavales que tenían 8 años en ese momento de pandemia, que ahora tienen 12 y están en secundaria, les ha pasado lo mismo. Pero bajo mi punto de vista y por lo que he visto yo, nadie les ha acompañado, ¿no? Nosotros hicimos una dinámica, ahora os pongo aquí cosas de ADN que yo vi en esos alumnos y dije: ¿qué podemos hacer, ¿no? Pero en esa dinámica salieron muchas cosas. Quisimos hacer la misma dinámica en una tutoría de secundaria y los alumnos no salieron a la pizarra a decir cuál era su miedo, no nos conocían de nada, pero sí escribieron cosas en un papelito y sí que lo tiramos a una papelera.
Y salieron muchas cosas como que cuando uno no expresa las emociones que tiene, al final lo que hace es expulsarlas a los demás. Yo oí en clase cosas cuando alguien presentaba como vaya trabajo de mierda, así en alto, delante del profesor. Yo no era la docente principal, estaba acompañando y eso fue el primer día. Y yo dije, madre mía, o sea, esto, qué curioso, ¿no? Esa persona seguramente se esté sintiendo mal y como no es capaz de verbalizarlo, a nadie nos han enseñado, se lo está diciendo al otro, ¿no? Y salieron también cosas de tengo miedo de que se metan con mi familia, ponían en los miedos los alumnos, ¿no? Cosas como muy, muy profundas. Había algunos alumnos en particular que iban con ansiolíticos de rescate a clase. En el departamento de enfermería, con 12 años, cuando se sentían mal, se salían de clase y con la enfermera tomaban su ansiolítico de rescate. También había protocolos antisuicidio, bastante más. De hecho, en el máster, a mí no me ocurrió en la universidad que yo estudié, pero a mi hermano en otra sí, les enseñaban una de las prácticas. Esto es intenso, ¿eh? Les enseñaban a los docentes, los ingenieros, arquitectos que iban a enseñar a tecnología, cómo comunicar la noticia de un suicidio a los alumnos de su clase, porque está siendo común que haya alumnos que intenten suicidarse o se suiciden. Entonces, fijaros cómo no es algo puntual, sino que a los propios profesores nos enseñan a enfrentarnos a esa problemática, ¿no? Es como muy intenso. Y yo vi casos así allí también. Y también vi cómo dentro de las capacidades que tenemos cada uno, esto nos impacta a todos, desde los centros educativos a veces dicen, bueno, es que yo ya he abierto el protocolo y no puedo hacer más. Y a mí ese no puedo hacer más nunca me ha gustado. Tengo un sentido de la justicia muy alto y dije, a lo mejor no llegamos los humanos, pero ¿y si usamos la tecnología para ayudar a estos niños de alguna manera? Entonces me puse a mirar con el ADN a ver qué se podía saber de cada uno de nosotros con un poquito de saliva. Esto lo conté en mayo también, hay unos kits que te mandan a casa. Yo trabajo con 2 empresas de Estados Unidos y con una de aquí de Valencia, y entonces con un poquito de saliva te dicen cosas sobre ti. Y hay cosas curiosas como lo de intolerancia al gluten, o si hueles el olor a espárragos en el pis, que eso yo no sé si a vosotros os pasa, a mí nunca me pasó. Y Carlos, mi pareja, siempre me decía, pero no lo hueles, pero no lo hueles. Yo digo, no, pues no salió. A él en la genética le salió que tiene ese superpoder, oler espárragos en el pis y yo no. Te explica muchas dinámicas que te ayudan en la convivencia. Y volviendo al tema, cada uno de nosotros tenemos una probabilidad diferente a un alto riesgo de estado de depresión, de estrés, alto, bajo o medio. Si es probable que se tengan ataques de pánico o no, ansiedad, ira, si en un momento en el que estás conteniendo un montón y te obligan a estar en ese centro educativo porque la enseñanza es obligatoria, explotas y te abren un parte y ya está, sin ahondar. Estas son como algunas de las cosas que se pueden ahondar. Y más que ir cogiendo muestras de ADN a los alumnos para ver si tienen esta predisposición, yo creo que es importante pensar en eso, ¿no? Estamos haciendo todo lo que podemos y yo desde mi posición voy a hacer un doctorado en bioingeniería aplicada a las ciencias de la salud y aquí meto mi segundo tema de interés, la neurodivergencia. Se va a llamar impacto fisiológico en estudiantes neurodivergentes al estudiar en un sistema educativo centrado en procesos neurotípicos en exclusiva. ¿Os habéis enterado de algo? Básicamente quiero demostrar con datos científicos que ese estrés existe en los alumnos. Y sí que es verdad que les voy a coger, de primeras vamos a usar parámetros como la variabilidad cardíaca. Hay una aplicación que se llama Welltory, que tú pones tu dedo con la luz y te miden cuál es tu variabilidad cardíaca y tu probabilidad de estrés. También usaremos la aplicación de StressTech, que te analiza la voz y es menos invasiva. Y si hay presupuesto suficiente, podremos coger en aquellos que tengan estrés elevado y mirar si es que hay una predisposición genética o es que está pasando otra cosa que nos está atendiendo. Y por ahí va a ir. Vale, antes de ayer estuve, metiéndome otra vez en neurodivergencia, en una charla que daban Dell,
Ernst Young, nunca me sale pronunciando, EY, y Ubisoft. Y hablaban de neurodivergencia en el mundo laboral. ¿Y por qué hablaban de esto? Porque se han dado cuenta, antes que estaba escuchando a Nico, digo, qué bien que sea la charla de antes, porque estamos muy acostumbrados a mostrar como una versión muy competente de nosotros mismos, ¿no? Quiero llegar a que me promocionen o tengo que comunicar mejor. Todas esas características hacen que si tú tienes una neurodivergencia, que es considerada en vez de una condición a día de hoy por los manuales un trastorno, tú eso lo escondas. Porque no quieres que vean esa parte. Ponte TDAH, dislexia, autismo, disprasia, discalculia. Pero ¿qué pasa con las empresas? Porque ahora están mirando esto en Estados Unidos. Porque dicen, ojo, cuidado, que los niños estos que ha visto Paola en secundaria, que tienen entre 11 y 26 años, el 53% se identifica con una neurodivergencia, como de neurodivergente. O sea que ya no es una minoría en la población. En vez de neurodivergencia, será una neuroconvergencia. Pasa de minoría a mayoría. Estas son las personas que estuvieron hablando y dijeron cosas muy, muy, muy interesantes. Y aquí os venía a contar, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los sectores en los que hay más neurodivergentes? De alta capacidad, TDAH, dislexia, autismo. Pues son estos tres, ya os he hecho el spoiler. Tecnología, medicina y el mundo académico de investigación. Os da una pista sobre mis intereses profundos. Yo soy ingeniera, he hecho un posgrado en medicina genómica y en la academia, ¿no? Me voy a meter en el doctorado porque yo soy neurodivergente. Yo soy doblemente excepcional y no lo sabía hasta el momento. Hace como 2 años, a raíz de tener a nuestros hijos y hacerle el diagnóstico e identificación a mi hija de alta capacidad, me dijeron, te lo deberías hacer tú para saber llevarla. Y entonces me lo hice y eso sabía de mí. Esa es como la parte competente, ¿no? La que mostramos siempre. Pero hace 2 meses he sabido también que estoy en el espectro autista. ¡Wow! Entonces yo soy alta capacidad y doblemente excepcional porque mi cerebro está cableado de manera muy, muy, muy diferente. Es la primera vez que lo digo en alto, ¿eh? Por eso decía, a lo mejor tengo que parar, tengo que respirar, me tiembla la voz. Y estas cosas interesantes que dijeron los líderes de neurodivergencia de distintas empresas punteras de tecnología es que dijeron, ¿dónde creéis que están en las empresas los neurodivergentes? Vosotros que todos trabajáis en tecnología, la mayoría, que levante la mano quien conoce a un neurodivergente, que tenga TDAH, que tenga... Vale, como un 50%. Pues si somos ya en tecnología más de la mitad, la mayoría estamos haciendo masking o escondiéndonos, lo que decíamos antes, ¿no? No queremos que eso sea lo primero que vean de nosotros. Pero también dijeron algo interesante y dijeron, nos hemos dado cuenta de que si tratamos de normalizar a la gente, nos vamos a quedar sin fuerza de empleados, porque los neurodivergentes no se mueven por las mismas motivaciones que el resto, no quieren prestigio, no quieren dinero. Trabajan bien en un ambiente en el que haya sentido de la justicia, en el que puedan aportar ideas diferentes. Y de momento, pues algunos se están quedando si les sueltan 100.000 pavos, 50.000, ¿no? Porque tienen que ir comiendo. Pero la generación que viene detrás se va, se les va. Entonces dijeron, no intentéis normalizar a la gente, sino arreglar el entorno de trabajo. ¿Y cómo se os ocurre que pueden hacer adaptaciones en el entorno de trabajo? Mientras bebo agua y respiro. ¿Alguno sabe de alguna adaptación que hagan para algún compañero de vuestra empresa, del 50% que ha levantado la mano, que tenga alguna neurodivergencia? No son conocidas, ¿verdad? No se hablan. Pues mirad, una de las adaptaciones posibles que dijeron que hacían eran todos los días, todos, antes de empezar una reunión de trabajo, una daily, una sesión de feedback, lo que sea, les preguntan a todos los asistentes, ¿cómo queréis participar hoy en la reunión? ¿De manera hablada? ¿De manera solo escrita? ¿O no queréis contestar cuando os hagamos una pregunta, sino que necesitáis procesar esa respuesta y luego mandarlo 2 horas después por email o 2 días después
o como queráis. También hacen adaptaciones para las entrevistas de trabajo, porque en una entrevista de trabajo, ¿qué miden? La capacidad de mostrar pasión, de que cojas las pistas rápido, de que muestres que eres el mejor candidato. Pues lo que están haciendo es no hacer esas entrevistas, ya no existen, e incluyen a la persona que está en un proceso de selección en un equipo real de su empresa con bajo volumen de trabajo durante una semana. Entonces, durante esa semana, esa persona puede mostrar cuáles son sus puntos fuertes, qué adaptaciones necesitaría, etc. Vale, esta es la sirenita y decían, ¿por qué la sirenita en la película no tenía voz? Aparte de que porque una mala se quiso aprovechar de ella. Pues no tenía voz porque no vivía en el mar. Si sacas a una persona de su flujo natural, de cómo ha venido programado al mundo en ese cableado neuronal que yo os digo que yo tengo diferente, no va a brillar nunca. No se va a sentir seguro ni va a sentir que pertenece. Entonces, hay que llevar el mar a las empresas, ¿no? Ese es el mensaje y yo también lo quiero llevar a los centros educativos. Y hablaban de Star Wars y decían, en Star Wars hay clones y rebeldes, ¿no? Los clones son los que ejecutan siempre igual, piensan igual y siempre van a estar de manera lineal ahí ejecutando. Pero los rebeldes son aquellos que son capaces de pensar de otra manera, pero más allá de eso son capaces de hacer una red de personas unidas, tanto en este caso de neurotípicos como de neurodivergentes. O sea, que cuando antes hablaba Nico de comunicación, en este contexto sería, ¿tenemos que decirle a una persona autista que mire a los ojos en una reunión con su manager? ¿O el manager tiene que aprender que una persona autista tiene un procesamiento cognitivo monotrópico y entonces solo atiende a un canal de comunicación? O sea, si yo te estoy escuchando mirando para abajo, te escucho mejor que si te estoy mirando a la vez, porque mi sistema nervioso, ya a mí me gusta decir que está hiperdesarrollado y entonces capta muchos inputs. Si tiene que procesar o editar todos a la vez, lo va a hacer peor que si yo filtro un canal. Entonces tenéis que saber que si alguna persona no se está mirando y es neurodivergente, os quiere escuchar con toda su atención, ¿vale? Y ahora es lo que os decía que os iba a hacer una prueba física, porque además de deciros que soy autista y altas capacidades, cosa que me ha costado 40 años saber, cumplí en febrero 40 años, y lo digo con una sonrisa, pero tiene proceso aquí de procesar la vida, otra vez. Os digo que soy mutante. ¿Queréis que veamos si alguno de aquí más? Yo es que tengo interés de conocer más mutantes como yo, porque la verdad es que me siento un poco sola en el mundo. Esta variante que yo tengo solo la tienen 2 personas de cada millón. Y sabéis que está relacionada con la neurodivergencia. Nunca hubiera llegado a ella si no hubiera sabido que soy autista. Venga, levantaos a hacer pruebas. Tenéis que intentar poner el dedo gordo de la mano, a ver si yo lo pongo así, estirar un brazo para adelante, para el lado, sin dar al compañero. Y ahora llevar el dedo gordo hasta el brazo. ¿Cuántos os tocáis con el dedo el brazo? Levantar la mano. Gracias, mutantes como yo. Ya decía yo que había muchos neurodivergentes en tecnología. Aquí se demuestra. Vale. No por hacer esto tenéis el síndrome de Ehlers-Danlos, pero yo os sugeriría que lo miréis por si acaso, porque aquí somos muchos neurodivergentes y es muy común. Yo de pequeña yo me ponía así de lateral, ahora no se nota tanto, pero se me iban las piernas hacia atrás, las corvas de las piernas, mucho, mucho. Y mi padre siempre me decía, como mis piernas, mi padre es la otra persona del millón de personas que tiene esta variante. Y yo siempre estuve muy orgullosa porque sacaba sobresaliente matrícula en gimnasia. O sea, yo llego al suelo y, vamos, todo el mundo me envidiaba por mi flexibilidad. Pero resulta que igual que son flexibles las articulaciones, pues hay que mirar cosillas por dentro. También son más flexibles las arterias,
También el sistema autónomo a veces no regula bien la temperatura. ¿Cuántos de aquí conocéis a un compañero que va en invierno con manga corta? Venga, un 20%. Muy probable que sea neurodivergente, porque nuestro sistema nervioso autónomo, ese que se encarga de regular temperatura, de regular frecuencia cardíaca cuando te levantas, de regular, filtrar ruidos. Por ejemplo, ¿cuáles son más importantes? Ahora, por cierto, yo oigo el micrófono súper alto cuando estoy ahí como vosotros. Hay alguno que dice, yo también, así que voy a hablar más bajito, porque si yo estoy escuchando el micro tan alto como estaba escuchándolo antes, me vuelvo loca, porque también escucho todos los ruidos que hay alrededor y ese filtrado que hace el sistema nervioso autónomo a veces no ocurre. Pues eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de trabajar. Y nosotros, yo que me gusta resolver cosas o aportar mi granito de arena, he dicho, ¿cómo puede ser? Aquí se ha demostrado, casi nadie sabía qué adaptaciones se puede hacer para compañeros neurodivergentes que sabéis que existen en vuestra empresa. Yo quiero que nosotros, yo al final me he montado mi sistema, no encajaba en el sistema tal cual estaba, así que me lo he montado yo. Tengo mi startup con mi socio, que yo creo que es neurodivergente, pero no sé si lo sabe. Y entonces entiende que yo funciono diferente. Ahora os voy a contar cómo funciono diferente en el trabajo. Pero yo no quiero que sea la única alternativa para una persona, porque montar una startup no es sencillo. Tienes que tener ahorros 2 años hasta que algo sale, si es que sale, porque el 90% de las veces no. O la otra opción, el 50%, más del 50% de personas de alta capacidad son freelance. ¿Lo sabíais? Muchos freelance por aquí. Lo hacen por eso, porque funcionamos diferente. Entonces, mi propuesta es, ¿por qué no nos unimos los adultos neurodivergentes, que somos mayoría en tecnología en concreto, y empezamos a hacer un manual de mí, Manual of Me de neurodivergencia, o un read.me, que es lo que pone aquí, de neurodivergencia, para explicarle al resto del mundo en la empresa cómo funcionamos? Vale, este es como el principio de mi RedMe. Este Red.me proporciona una guía para interactuar de manera efectiva con una compañera neurodivergente en el trabajo. La neurodivergencia incluye diversas formas de pensar, procesar información y reaccionar ante los estímulos. Entender y respetar estas diferencias puede mejorar la comunicación y la colaboración con el equipo. No solo comunicar estratégicamente como sabes que esperan en la empresa para que subas de rol, sino teniendo en cuenta cuál es el neurotipo de cada empleado de tu equipo. No hacemos análisis de cómo están nuestras máquinas, no hacemos análisis de cómo están nuestras finanzas, porque no hacemos análisis de cómo funciona nuestra gente. Vale, os he traído este librito que me ha encantado, que lo han hecho 2 emprendedoras que tienen hijos autistas para entender cómo viven ellos su autismo. ¿Qué significa esto de vivir su autismo? Cada persona en el espectro autista es diferente. Unos tienen más hipersensibilidad sensorial, otros tienen hiposensibilidad propioceptiva. Yo no lo veréis desde ahí, pero tengo los brazos llenos de moratones, aparte de poderles restarlos, que da más hematomas, porque yo paso por una puerta que tenga un mango de estos de abrir saliendo, que eso no es natural. ¿Habéis visto en la naturaleza algún saliente así para entrar en algún sitio? ¿A que no? Lo hemos inventado nosotros, algún neurotípico que sabía bien dónde estaba su cuerpo en el espacio. Pues yo no lo sé, que no sabía tampoco eso. Pero yo paso por esos mangos y catapum, me los clavo. O cuando voy andando con Carlos por la calle, que llevamos 20 años juntos desde la universidad, me decía, Paola, me estás empujando todo el rato. Andas conmigo y me empujas. Y el otro día vi un reel en Instagram, ¿cómo camina una persona autista? Y echaba a su compañero a un río. ¿Por qué? Porque como no sabes muy bien dónde está tu cuerpo, necesitas una referencia. Si yo me pego más a él, pues soy capaz. Bueno, pues esto yo no lo sabía. He estado 40 años viviendo sin saber que esto se llama propiocepción o que también está relacionado al sistema vestibular o la interocepción, cómo captamos si tenemos hambre o cómo están los órganos de nuestro cuerpo. Vale, pues os voy a pasar esto para que veáis los colores y os cuento un poquito cómo funcionamos diferente, ¿vale? Funcionamos diferente en intensidad emocional.
En mi caso, se me contagian todas las emociones. Tú puedes decirme que estás bien con palabras, pero yo estoy sintiendo si esta mañana, no exactamente, si has tenido una pelea con tu pareja, no exactamente eso, pero puedo sentirte en la mierda, porque me da igual lo que estés diciendo, que yo siento lo que tú sientes. Eso es muy importante, porque imaginaros si hay muchos tópicos en el autismo sobre la empatía. En mi caso, el test de empatía salió fuera de la curva para la derecha. Soy hiperempática. Entonces, ¿puedes ser hiperempático con todos los compañeros tuyos de trabajo, tus jefes, para que se sientan mejor? Te trae, bueno, es importante saberlo, iba a decir te trae problemas. No te tiene por qué traer problemas si ves que es un punto fuerte tuyo, pero sí que es importante que yo lo sepa para ponerme yo primero, porque si no doy siempre el máximo de mí hasta el burnout para que los demás estén bien. Otro, intereses especiales, ya os he contado los míos, van cambiando en el tiempo. Habilidades motoras. En los niños pequeñitos, pues los hitos de desarrollo son diferentes, no se alcanzan a la vez. Se ve a veces que un niño no habla nada hasta los 3 años y de repente empieza a hablar, perfecto, como si llevara hablando 30. Cosas así son diferentes. Procesamiento sensorial. ¿Tenéis algún compañero que lleve cascos de cancelación de ruido en el trabajo? 2 o 3. ¿Sabéis que es uno de los mercados que más dinero mueve? Porque hay otra cosa que nos pasa y es que los neurodivergentes percibimos o somos conscientes aquellas cosas que los demás no perciben todavía. Entonces somos los primeros en tener esta hipersensibilidad, pero el mundo es muy ruidoso para la mayoría de la gente. O es que ya está empezando a venir la generación Z y se están haciendo de oro los de los cascos de cancelación de ruido. Vale, habilidades sociales, habla y lenguaje, hay distintas variaciones, ¿vale? El mío, el Read to Me, es un folio con características mías escritas, pero si se quiere ver de manera visual, los 2 colores que más destacan en mí es el procesamiento sensorial y las funciones ejecutivas. Y aquí os voy a contar una cosa que ya os he contado antes, pero yo no puedo elegir el nivel de profundidad en el que me meto en un tema. Yo si me meto en un tema, soy la más experta del tema. ¿Qué pasa con eso? Que si a mí me asignan 13 tareas en una empresa, yo las voy a hacer todas porque quiero mostrarme muy competente, pero las voy a hacer todas a la misma profundidad. ¿Y eso qué me va a causar? Un burnout del copón. Muchas de las personas neurodivergentes que hay en la industria tech se van de los empleos. Porque yo siempre hablo de que trabajamos a ciclos de productividad. Se nos ve, y por eso muchas veces nos eligen en las entrevistas de trabajo con capacidades cognitivas o de identificación de patrones o de hiperfoco muy positivas para la empresa. Y entonces en el ciclo para arriba, en el pico, que también ha puesto Nico un esquema del pico, ¿no? Te tienes que mantener ahí y demostrar que estás seguro para que te promocionen. Pues nosotros no somos lineales. ¿Alguno de aquí es lineal? Yo creo que la mayoría de la gente no lo es, pero los neurodivergentes menos. Rendimos muy por encima de la media. Ahora os cuento un detalle. La mayoría de las veces y después necesitamos un reset. ¿Quién puede estar rindiendo a ese nivel todo el rato? Y que fuéramos robots, que no lo somos. Os quería contar el dato del año en el que se empezó a saber científicamente y lo empezaron a aplicar los psicólogos cuando te hacen una evaluación de autismo en concreto, que se puede ser autista y alta capacidad a la vez. ¿Vosotros sabéis en qué año fue eso? ¿Quiénes de aquí tenéis más de 24 años? Un 95. A ninguno de vosotros os hubieran diagnosticado autismo en la infancia, porque hasta el 2000, hace 24 años, solo se veía lo visible. Solo se veía a las personas en el espectro autista, que son igual de autistas que yo, pero tienen asociada una discapacidad intelectual o una concurrencia física que se ve. Y creían que era cuando empezaron en el 2000 a decir, oye, que hay gente que tiene la misma procesamiento cognitivo autista, pero no se le ve. ¿Vosotros mirándome podríais decir que soy autista? Pues eso les pasó en el 2000 a los psicólogos. Oye, que yo te hago las pruebas y sí, pero que no se te ve. Y empezaron a decir, a ver si no va a ser el 70. Un 70-30 pusieron. El 70% de autistas creían que tenían asociado discapacidad intelectual y un 30% que no.
Y en este momento se sabe que la estadística es al revés. Solo el 30% de personas autistas tienen asociada una concurrencia física visible, aprox, depende del estudio que mires, o una discapacidad intelectual. El 70% del resto de autistas no se nos ve nada, salvo lo de que a lo mejor vamos en manga corta o nos vamos dando con los sesos o llevamos cascos de cancelación de ruido por ahí o vamos sin peinar. Mi hija Aroa no se quería peinar de pequeña porque le molestaba el peine en la cabeza. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser? Voy a comprar esta crema. Y me dijo mi hermano, ¿pero tú no te has dado cuenta que tú tampoco te peinas? Pues no me había dado cuenta, pero yo me peino poco porque también me molesta, que eso no se pasa, lo escondemos, ¿vale? Alguna vez, una vez cada 3 años, voy a la peluquería y me aliso el pelo y parece que me peino, pero el resto no. Vale, esta es la fundación que estamos creando, una fundación a nivel global, con sede europea, y somos 3 personas neurodivergentes en España y Estados Unidos. Esta es la web y aquí tenéis un cuestionario neurodivergente laboral. Porque ¿cuánto de vosotros queréis saber si vosotros tenéis todas estas características, un manual of me de neurodivergencia? Pues rellenando este formulario, os voy a dejar aquí el QR code, os lo generamos por vosotros, ¿vale? Con las anécdotas que contéis ahí, sin contar nada personal, podéis saber en qué colorcito de la rueda de neurodivergencia destacáis más para pedir adaptaciones y que os demos un manual por escrito por si lo queréis compartir alguna vez con algún compañero, algún manager, algún jefe. Otra de las cosas, y ya voy a ir más rápido que seguro que es tarde, que nos han contado empresas que ya esto lo tienen avanzado y tienen un grupo de comunicación interno para neurodivergentes, etcétera. A lo mejor llevan 4 o 5 años, ¿no?, haciendo esto, de vamos a hacer un Slack o un Discord para neurodivergentes. Pues claro, cuando alguna persona le dice al equipo, recuerdo una chica que me dijo, yo le he dicho al equipo que soy autista y no sé si se han enterado, porque no han reaccionado de ninguna manera, no me han preguntado nada. Entonces suele pasar que como no se conocen qué medidas se puede hacer o cómo preguntar, pues no se hace mucho. ¿Hasta que llegó varios peces gordos de estos a los que te quieres parecer en la empresa, se metieron en el Slack y dijeron, ¿sabéis qué? Que soy autista. Y entonces las personas de recursos humanos que no adaptaban las entrevistas todavía porque no tenían mucha idea, aunque se hacen formaciones, etcétera, de cómo hacer, y seguían mirando las capacidades por cuánta labia tienes y cuánto humo vendes en ese momento, empezaron a hacerlo diferente. Oye, que esté dentro, mira dónde ha llegado, a lo mejor nos estamos perdiendo talento. Así que es importante, no que todo el mundo vaya diciendo ahora, oye, yo soy neurodivergente si no queréis, pero es importante que exista visibilidad sobre este tema. Hay muchas personas en tecnología, más de la mitad, que somos neurodivergentes. Y que esta es la parte bonita, ¿no?, del mundo está cambiando, nos están poniendo mar en las empresas, vamos a recuperar nuestra voz. Pero la parte menos bonita es que nosotros sufrimos estrés a diario, pero no el estrés de decir tengo que correr al autobús, sino el estrés de tener que funcionar en un mundo en el que te sientes un alien. Nada está adaptado para ti. Y en eso yo también quería hacer algo. Entonces, con Stress Tech tenemos 2 programas. Iridis, que viene de Iris, que podéis ver como una ventana al alma, y un programa genético en el que puedes ver tu perfil individual o perfil de complementariedad de equipos. Es decir, en el equipo nuestro de la startup, los 2 cofundadores, uno tenemos magnífica la capacidad de liderazgo, otro tenemos magnífica la memoria episódica y el otro no tanto. Impulsividad, puedes mirar. Toma de riesgos más probable, si necesitas cambios. Esto es interesantísimo saberlo, porque imagínate que tu cofundador o alguien de tu equipo no está más que cambiando cosas o proponiendo nuevas ideas, pero no bajando a tierra ninguna. Por ejemplo, puede ser parte de su neurotipo o de su genética. O a veces orgánicamente se van viendo quién es mejor en esto, quién es mejor en lo otro. Pero si pudiéramos saberlo de antemano, no nos ahorraría tiempo. Y en cuanto a Iridis, ventana al alma,
vuelvo al principio. Os he dicho que hacía masking desde los 5 años y tengo un vídeo con 5 años en el que me grababan, como ahora, un amigo de mis padres, porque yo cantaba. Y entonces este amigo quería que yo cantara a la cámara. Y yo cantaba a la cámara mirando de lado. Y en ese vídeo se le oye diciendo que mira a la cámara, mira a la cámara, mira a la cámara. Y mi hermano me giró la cara para que yo mirara a la cámara. Eso es lo que hacían con todos nosotros cuando mostrábamos diferencias que son propias de nuestro neurotipo. Entonces, volviendo al masking, hay personas que cuando nosotros analizamos 5 segundos de su voz y le dices el nivel de estrés que tiene, si es alto siempre, ya no quieren usar más la aplicación. No nos gusta ver que nuestro sistema nervioso está sobresaturado. Todos lo notamos, pero siempre hay algo urgente que hacer. Siempre hay que entregar otro deadline o llevar la startup a la siguiente ronda de inversión y entonces estiramos nuestro cuerpo hasta que no puede más y se rompe. Y explicando esto en el Ayuntamiento de Madrid, me dijo un manager de Alemania, ¿sabes que me hubiera venido genial todo esto? Porque al final yo llevaba un equipo de X personas y se fue todo al garete, lo desintegramos, porque no me di cuenta de cuándo se iban a romper mis empleados y o se iban de la empresa o se daban de baja y me quedé sin equipo. Qué interesante sería otra vez cuidar a las personas antes de que esto pase y tener una herramienta con ciencia y tecnología que te diga cuánto de cerca está eso. Porque a lo mejor este manager de Alemania hubiera dicho, ¿sabes qué? Tengo que hablar más en esas sesiones de feedback con mis empleados a ver qué está pasando. O a lo mejor yo soy el que estoy en la mierda de estrés y se lo estoy volcando a ellos, como los niños del cole, y no me doy cuenta. Y esta es la web, si queréis buscar Iridis, como Iris, pero con dis, de Stress Test, os podéis apuntar porque teníamos un bot de Telegram y hemos recogido todo el feedback de muchas personas y ahora estamos haciendo la plataforma web para que con 5 segundos de tu voz, como la de la sirenita, podamos darte el estado emocional y de estrés, depresión, ansiedad, predisposición que tienes a que te ocurra eso. Esto ya os lo he contado y este es mi email por si queréis alguno de estos programas y tiempo de preguntas. Muchas gracias. Últimamente veo a mucha gente en mi entorno, en distintas empresas, con burnout. Y yo he estado de baja por ansiedad, pero no percibo que managers y responsables entiendan la situación con empatía. ¿Cómo podemos trasladar lo prioritario que es este tema? Yo creo que es muy necesario saber que hay personas que nos dirigen que consideran normal que estemos en burnout y lo usan a su favor. Di una charla en 2018, la primera vez que yo, en Valladolid, en la Lechazo Conf, que yo mencioné que creía que en mi familia había indicios de altas capacidades o Asperger. Antes se llamaba Asperger, por cierto, por si tenéis a alguien conocido con ese diagnóstico, ya no se usa, se ha eliminado del manual y es espectro autista. Y allí lo mencioné. Y hablé también de algo que yo había, como somos muy buenos reconociendo patrones, yo vivía en una zona cuando trabajaba en Telefónica y +D programando, en la que venía mucha gente, muchos jóvenes de todas las ciudades de la zona de Distrito C, por San Chinarro y Las Tablas, pues está Telefónica, Vodafone, un montón de empresas tecnológicas, y venía mucha gente de Jaén, de Galicia, muchos jóvenes. Y yo detecté este patrón y lo conté allí. Las empresas, sobre todo si hay subcontrataciones, que también ocurre, ven ciclos de quemar gente de 2 años. Yo veía que la gente alquilaba pisos y habitaciones y a los 2 años se iba porque estaban tan quemados que querían cambiar y probar a ver si eran ellos, si era la empresa. Y esos ciclos las empresas los conocen. Pero ¿qué pasa? Que también manejan esto en la sesión del ayuntamiento con otras startups de salud mental. Había una psicóloga y dice, esto está estudiado. Es como de enferma está tu fuerza bruta de empleados. Entonces, imaginaros, o sea, ellos dicen, bueno, si el que se me va de baja y ansiedad es el 10% de la empresa, pues meto otro de estos jovencitos que vienen con ganas y ya está. Pero ¿por qué están cambiando? Porque está el dato de esta generación Z, que son como yo y que funcionamos muy bien en modo emergencia en un momento dado, pero si ese estrés se prolonga en el tiempo,
petamos y o nos vamos de la empresa a buscar nuestro sistema o no. Se van a quedar sin fuerza bruta de empleados y por eso poquito a poco le están poniendo más mirada ahí. O sea que, por un lado, no tengáis miedo de decir yo no puedo más, porque hablaba Nico de hacer un sobreesfuerzo, pero no debemos llevar a nuestro sistema nervioso a ese sobreesfuerzo, ni actuar como no estamos programados para actuar, porque entonces vamos a enfermar. No sé si será en 2 años, en 5, pero todos enfermamos. Y tenemos que empezar a normalizar todo esto del manual de neurodivergencia de uno mismo, o el manual en general, aunque no seáis neurodivergentes, de decir yo puedo hasta aquí. Y decir no, porque es que no sabemos decir no, porque siempre hay que demostrar algo más. Así que poquito a poco tiempo y dando visibilidad a estas cosas. Muy bien, la siguiente es, ¿qué le recomendarías a una persona neurodivergente de cómo enfrentar procesos de selección que le cuestan, como por ejemplo las pruebas en vivo? Le recomendaría elegir una empresa que esté adaptada a su perfil, que empiece a verlas así muy fuertes, porque no siempre se puede. Ahora todavía tienes que tener un buen nivel de inglés para acceder a esas empresas. Están empezando a replicar lo que llaman un framework de trabajo neurodivergente en distintas sedes. Los de Dell contaron que estaban en Canadá y Estados Unidos y que iban a empezar en India, Taiwán, ¿por qué no pronto en España? Para eso tenemos la fundación, para que además está una compañera y compañera Silvia por aquí conmigo, para forzar que eso pase más rápido, ¿no? No le recomendaría hacer masking, que es lo que hace el 90% de las personas neurodivergentes en una entrevista de trabajo. Somos capaces de dar la visión de que somos súper competentes en un momento, pero ¿de qué sirve eso si luego te vas a hacer daño a ti mismo en un burnout? No tiene sentido. Empieza a haber iniciativas y empresas que te cuidan, así que vayamos a los sitios donde nos cuiden, ¿verdad? Vale, y ahora vamos con una pregunta que se está repitiendo muchísimo y la voy a intentar fusionar con otra. Ponían por aquí, ¿alguna recomendación sobre cómo diagnosticarse una neurodivergencia? También piden centros en Madrid, si va por la sanidad pública, centros especializados. Sí, perdona. Y también comentan que como tienen un buen empleo y bueno, pues que tienen una carrera, pues que minimizan los impedimentos que ha tenido y tiene. Repíteme eso último, porfi, que vi que estaba parpadeando. Cuando he ido a la pública me decían que tengo una carrera, ingeniería de software y un buen empleo, como minimizando los impedimentos que he tenido y tengo. Sí. Deciros que yo tuve que hacer 2 evaluaciones de autismo. En la primera evaluación yo dije, me encuentro muy cómoda hablando con gente de mi entorno que tiene un diagnóstico de autismo. ¿Será que yo soy autista? Entonces me hicieron las pruebas y me dijeron, no, tú eres una persona altamente sensible. ¿Habéis oído ese término? Estas personas altamente sensibles que tienen más desarrollado también el sistema nervioso. Hay una palabra que me gustaría mencionar que es el capacitismo, que es por lo que nosotros mostramos la parte más competente, porque parece que si no eres capaz de funcionar como el resto no vales. Y hay muchos profesionales capacitistas. Entonces, ¿qué vieron en mí? Pues una persona que trabaja, que tiene hijos, que mira a los ojos, y que tengo una capacidad tan alta de sistematización, por cierto, un trait autista del copón, que he podido aprender, es como si fuera bilingüe de 2 idiomas. Uno es cómo se comporta el resto del mundo y otro es cómo me saldría natural a la Paola de 5 años comportarse. Entonces yo fui capaz de contestar todas las preguntas que te hacen de manera neurotípica, salvo una. ¿Sabéis cuál? Me pusieron una foto de una persona con una expresión facial y me dijeron, ¿qué te parece? Y yo dije, yo creo que es altiva, me parece una persona altiva. Y me dijo, yo no sé por qué no veis que es ironía. Esto es ironía. Venga, ponme un ejemplo de esta mujer usando ironía. Yo dije, ¿cómo? A mí no me parece ironía, me parece que está altiva. Bueno, pues no supe poner un ejemplo de ironía. Pero ella me dijo, bueno, has pasado justita esta, pero vamos, no pasa nada. Y yo me fui pensando que yo no era autista, que era una persona altamente sensible, que tenía que cuidar mi empatía porque me podía hacer daño a mí misma si ponía siempre a los demás por encima, hasta que un día fui con mi tutora de doctorado a una charla de educación y allí hacían una dinámica. Se acabó la batería, como la nuestra, se está acabando, ¿verdad? Yo la tengo muy bajita. Batería social, otra cosa que le podéis preguntar a las personas neurodivergentes cómo llevan.
¿Qué os estaba contando? Salía de ahí pensando que era una persona altamente sensible y que tenía hasta la dinámica de ponerse en los zapatos de otro. Bueno, el caso es que yo soy muy buena sistematizando, pero la persona que iba a hacer la dinámica ese día no estaba. Y dio la casualidad de que una persona neurodivergente hizo la dinámica de una persona neurotípica y empezó a ser muy irónica. Entonces, en mi capacidad de sistematización, yo detecto cuando las personas neurotípicas usan ironía. Pero hay una cosa que pasa entre nosotros y es que hay como una resonancia simpática. Una persona autista con otra se reconoce, es como que tu sistema nervioso se calma. Una persona de mi subespecie humana. Entonces, ver a esta persona usando ironía me hizo un cortocircuito y yo no sabía que estaba usando ironía. Y la persona que estaba a la izquierda me dijo, ¿sabes que estás siendo irónica porque es necesario para la dinámica? ¿Y sabéis lo que noté? Lo vulnerable que era en ese momento. Noté que esa persona me quería proteger de que yo no estuviera sabiendo eso. Entonces, ¿qué hice? Dije, me he dado cuenta de que mi masking es tan potente, yo he aprendido a enmascararme tanto, hablando de la palabra del principio, que no lo puedo desactivar. Aunque yo he aprendido ahora, pero aunque yo quiera dejar de comportarme como me han enseñado que se tiene que ser en la sociedad, no puedo. Está de un aprendizaje como aprendizaje de inteligencia artificial de tantos años que no puedo. Y yo dije, a ver si la única manera de desenmascarar va a ser buscar a un psicólogo autista, que es la respuesta a la pregunta. Así que encontré una persona de 45 años de Chile que había sido diagnosticada de alta capacidad y autismo recientemente. Y esa persona, tras 5 horas de sesiones repartidas en 2 meses y medio, me dijo, no tengo ninguna duda de que eres autista y no sé cómo no lo han visto antes. Por cierto, hablando de síndrome de impostor, que hablamos mucho en tecnología, me dijo, vas a tener un síndrome del impostor, que pasa mucho, que no te creas el diagnóstico, del copón, por todo lo que has tenido que pasar hasta saber esta parte tan importante de ti. Y una única detalle, hay mucha gente cuando minimizan eso de ¿y para qué lo quieres saber? ¿No? ¿Por qué quieres saber tú ahora si eres TDAH, autista, disléxico, si ya tienes trabajo, hijos? ¿Qué es lo que intentamos hacer que los niños consigan? Pues fijaros si es importante que al final he llegado ahí. Me ha costado aprender un posgrado de medicina genómica para detectar, porque ha salido recientemente en un paper en Nature, unos genes en concreto que están asociados al autismo, que además aumentan en población neurotípica y autista la inteligencia. Toma ya, o sea, este 30% que se veía en el 2000, ahora ya han encontrado por qué. Así que tuve que estudiar un posgrado de genómica, investigar un montón, ver que me llegaba como a otros autistas el dedo, no quiero decir nada a los que os llega, el dedo al brazo y muchas cosas más. No sé si quieres hacer la última por la batería social bajita. Aquí os estoy dando el manual of me de neurodivergencia y las otras, si quieres, me las pasáis por email y las contesto. ¿Te las paso? ¿Sí? Vale. Y ya la última y luego el resto te las paso y si quieres las contestas por redes o... Pues mira, esta es, antes has hablado de neurodivergencia. ¿Es realmente eso y cada vez hay más gente o antes no se detectaba? Pues la neurodivergencia es una variabilidad natural del neurodesarrollo del sistema nervioso. Todos sabemos que hay gente más alta, más baja, rubia, morena, de ojos azules. Esta respuesta me la dio ChatGPT cuando en el 2022 di una charla en Menorca sobre qué era la neurodivergencia. Y digo esto porque la ONU, que defiende el paradigma de la neurodiversidad, tiene un lema este año para la neurodivergencia que es de sobrevivir a prosperar. Es decir, hasta ahora la parte patológica lo considera un trastorno porque están viendo que hay diferencias con respecto a lo que es ahora la mayoría de la población típica, entonces lo que es diferente está mal. Pero no es lo mismo decir que tienes neurodesintegración sensorial que decir, espera, que si yo a tu sistema nervioso típico le pongo 2 sirenas de bomberos, 3 niños llorando a tu lado, y te pongo a dar una charla o a defender el asunto más importante de tu vida en el trabajo, ¿qué te pasaría? Dirías, esperad un momento que me estoy desregulando un poco, ¿no? Pues imaginaros una persona con un sistema nervioso extremadamente desarrollado en lo sensorial. Le pasa, pero antes. Entonces no es lo mismo verlo como condición que como trastorno.
Así que, ¿qué es la neurodivergencia? Algo natural, somos distintos los humanos unos de otros y hay cierto sector de la población que seguimos unos patrones iguales y somos neurodivergentes. Y lo otro, ¿qué es la neurodivergencia? Y sí, hay mucha gente que os va a decir, es que esto es una moda. Ahora todo el mundo dice que es autista. Ahora todo el mundo dice que es alta capacidad. No, lo que pasa es que vamos evolucionando despacio. La gente, intuitivamente sabemos ciertas cosas, yo siempre me he sabido diferente, pero cuando vas a los psicólogos todavía a día de hoy hay gente que no se actualiza constantemente, que antes lo hablábamos con Rocío, que es... En informática hay que actualizarse mucho, pero en psicología un montón. Y entonces te dice, tú no puedes ser. O tú sí puedes ser porque hay alguno especializado. Yo he tenido que buscar 4 años un profesional que me diagnosticara. Entonces no es una moda. Lo que pasa que estamos viendo ahora, estamos avanzando en genética, más gente se hace test, estamos avanzando en apertura de miras y eso es lo que tenemos que hacer todos. Así que nada, muchas gracias.